Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. Hoy el personaje de este informe especial es Eugenio Rojas, un personaje que ha aparecido a lo largo de la gestión del presidente Evo Morales de manera intermitente, con una actuación gris que le ha meritado algunos titulares, pero no muchos. Hizo noticia cuando, siendo alcalde de Achacachi, uno de los fortines revolucionarios del altiplano boliviano, tal vez en un acto de yunquerío con Evo Morales y cuando intentaba deshacerse del MIP, el partido con el que había llegado a la alcaldía de Achacachi, el MIP, el partido del Malcu de Felipe Quispe Huanca, había colgado unos perros y los había degollado estando los perros vivos en un acto de crueldad tan tremendo que impactó al país entero, como si esto fuera normal en las comunidades aymaras, como si el ciudadano de esas comunidades pues fuera así de cruel todos los días, y no es así. Eugenio Rojas, pues unos años después, el 14, pidió disculpas a la sociedad entera por lo acontecido. ¿Qué quería Rojas con ese acto de crueldad contra los perros que aparecieron colgados en la localidad de Achacachi? Pues quería decirles a los de la Media Luna que ese iba a ser el destino, que así los iban a degollar si seguían molestando al presidente Evo Morales. Pues sí, Eugenio Rojas fue alcalde de Achacachi por el MIP de Felipe Quispe, rompió con Felipe Quispe sin discusión previa porque vio que le convenía más vincularse al MAS, y esa vinculación lo llevó a ser presidente en ejercicio de nuestro país durante 113 horas en dos oportunidades distintas, el 26 de mayo del 14 y luego el 13 de diciembre del 14, pues 8 horitas en el primer turno y 105 horas en el segundo turno, cuando el presidente Evo Morales estaba en Cuba y el vicepresidente en Caracas. Como toda la vida han hecho tours hacia el Caribe, bueno, aquí dejaron a Eugenio Rojas, que era presidente del Senado desde el año 2010, el 14 llegó a la presidencia del Senado y en esa condición, ante la ausencia del presidente y vicepresidente, pues asumió la presidencia en ejercicio. De tal modo que en la lista de presidentes de la nación, usted encontrará el nombre de Eugenio Rojas. Siendo senador, el 2012 aconteció otro hecho en el que él no tuvo nada que ver, pero que logró aparecer un personaje que después se unirá a uno de los acontecimientos en los que sí será un protagonista central. El 2012 se produjo un motín policial encabezado por entonces el dirigente de ANSCLAPOL, un suboficial de apellido Ramos, Edgar Ramos. Quería la jubilación al 100%, igual que los militares y algunas otras reivindicaciones. Fue un motín policial de enorme envergadura porque arrastró a policías de todo el país y el gobierno se vio en serios apuros frente a este motín policial, que terminó con la traición de Edgar Ramos. Guadalupe Cárdenas, que era dirigente de las esposas de policías que después
terminó presa durante un año para acallarla y sacarla del escenario político, denunció entonces que Ramos se había vendido al gobierno. En ese momento la denuncia quedó en el aire, porque obviamente no habían documentos ni nada que probara la denuncia de la señora Cárdenas, pero poquito después, el año 2015, encontramos que Edgar Ramos candidatea para alcalde en la localidad de Achacachi. Achacachi, de donde viene Eugenio Rojas. Y gana. Edgar Ramos gana, rozando con 36%, no era ni querido ni respetado en Achacachi, pero era el candidato del MAS. Y para entonces, Achacachi seguía siendo uno de los fortines del partido de gobierno, y entonces el 36% de los electores de esa combativa ciudad votó por Edgar Ramos y lo hizo alcalde. Entre tanto, pues Eugenio Rojas continuaba en el Senado, ya el 14, para el 15 que Edgar Ramos era alcalde, él ya era presidente del Senado. Bueno, el 15 es un año muy importante que marca un antes y un después en el movimiento campesino, en la vida de Achacachi, porque se desata el escándalo del Fondo Indígena. Para entonces, ya el 15, Eugenio Rojas dejó el Senado y pasó a ser viceministro de doña Nemesia Achacoyo. Estaba agazapado del protagonismo político y de los actos monumentales de corrupción que se desarrollaban en el Fondo Indígena. Él no aparece, pero era el segundo de Nemesia Achacoyo. Es imposible que él no hubiese sabido, actuado, en fin, en el Fondo Indígena. Como se sabe, un fondo del que el gobierno mal utilizó $100 millones distribuidos en un medio centenar de dirigentes que se aprovecharon con la venia del gobierno de utilizar este dinero para beneficio propio, y otra cantidad de dinero significativa que Nemesia Achacoyo, como directora ejecutiva del fondo, junto con el ministro de Economía y el ministro de Desarrollo Productivo, pues hicieron correr para las campañas electorales. Las campañas de Evo Morales fueron financiadas parcialmente con el dinero que sacaron del Fondo Indígena. La campaña del 14 recibió plata a través de los dirigentes, ya sea campesinos, de la CSUCB, de los colonizadores, en fin, todos reunidos por Nemesia Achacoyo, recibían una buena cantidad de dinero que salía del Fondo Indígena con el objetivo de hacer la campaña a favor de Evo Morales, y bajo el pretexto de cursos, proyectos educativos, en fin, siempre hay una invención o una imaginación para justificar el saqueo de este dinero. La interventora del fondo no hablaba de $100 millones, pero de 100 millones de bolivianos, 743 proyectos inconclusos, 30 fantasmas. Es lo mínimo, lo mínimo. Un año después, la interventora había recuperado de 100 millones, alguito más de medio millón. De 100 recuperó medio millón. Detuvieron a algunos dirigentes que no devolvieron ni un solo centavo, salvo el dirigente de Chuquisaca, que devolvió toda la plata que le habían entregado para la campaña electoral de Evo Morales, pero el resto no entregó, no devolvió ni un solo peso, ¿no? Bueno, mientras
esta sacudida en el país ocurría, y particularmente allí donde se encontraba Eugenio Rojas, él se sostenía del viceministerio. Achacollo cayó en agosto del 16, todo el 2015 estuvo cruzado por el escándalo del saqueo al fondo indígena. El 16, finalmente, la señora Nemesia Achacollo renuncia ya al ministerio y el gobierno decide, para tapar el asunto, cerrar el fondo indígena y abrir al día siguiente otro fondo indígena. Entonces, el viceministro de Achacollo, el señor Rojas, aparece como el director de ese nuevo fondo indígena, que se deshace de los actos de corrupción, que ya no tienen nada que ver con el escándalo estruendoso del saqueo a esos recursos, y la vida continúa. El gobierno trató de ese modo de acallar este problema. El gobierno tuvo una actitud obviamente de protección incondicional a la señora Achacollo, que terminó detenida durante unos meses gracias a la acción de un diputado opositor, Rafael Quispe, que es el que la procesa. A ella y a la perdedora candidata a Gobernación por la Paz, Felipa Huanca. Gracias a eso, el denunciante se gana algunos procesos y amenazas de ser detenido. El manejo de esto, en el manejo de estos recursos, pues estuvo involucrado el Ministerio de Desarrollo Productivo, hasta el fondo, porque el Ministerio de Desarrollo Productivo, del que Eugenio Rojas luego será ministro entre el 2017 hasta hace poquito, enero de este año, pues fue un ministerio al servicio de la cooptación de los dirigentes indígenas y campesinos, al servicio de la corrupción, y su presupuesto destinado a las campañas electorales. Me tocó tener una planilla de este ministerio y cómo se gastaba su presupuesto, y bueno, era evidente que todas las compras que realizaban, hacían, en fin, tenía que ver con momentos electorales. Compraban 1,000 vacas, hecho que era aprovechado para el sobreprecio, pero el destino de las vacas era regalarlas en campaña electoral. Y lo propio ocurrió con las ovejitas de cabeza negra. Felipa Huanca había obtenido un proyecto del Fondo Indígena para dotar a la provincia Aroma de ovejas, cabeza negra, especialmente a mujeres. Entonces iban comunidad por comunidad y allí regalaban una ovejita. No es que regalaban 10 ovejitas, no, una ovejita, ¿no? Luego se descubrió que el proveedor de las ovejitas se llamaba Juan Pablo Vázquez, que no las había traído del Perú, y si las había traído de contrabando, que las compraba a 500 bolivianos y le vendía al proyecto de Felipa Huanca al doble, ¿no? Pero lo más interesante es que distribuían las ovejitas y después de la foto y la publicación, Vázquez aparecía otra vez por la comunidad y le compraba la ovejita a la beneficiaria, ¿no? Y otra vez esta misma ovejita era entregada a 2, 3, 4, 5 comunidades, es decir, nunca compró las 600 ovejas, ¿no? Con una parte de ese monto hizo las 600 entregas. Además, las ovejitas empezaron a morir, estaban enfermas, en fin, fue un escándalo terrible. Felipa Huanca nunca fue procesada por esto, ni el señor Vázquez devolvió la plata. En fin, reitero, de la enorme cantidad, $100 millones que se robaron del Fondo Indígena, gracias a esta rosca oligárquica
campesina indígena que generó el gobierno del que Eugenio Rojas fue parte muy importante, pues no se recuperó prácticamente nada, nada. Después del escándalo del fondo indígena, del que Eugenio Rojas salió ileso, el 2017 entonces lo nombran ministro de Desarrollo Productivo. El 17 ya había pasado el referéndum que perdió Evo Morales y el gobierno para su habilitación a través del cambio de la Constitución. El 17 pues ya había pasado el escándalo de Gabriela Zapata, ya estábamos saturados con la historia del hijo, el certificado de nacimiento, que se había muerto unos meses después, que después había desaparecido, en fin, durante casi un año el inexistente hijo de Evo Morales fue primera plana en la prensa local, quedando en evidencia que, bueno, la paternidad no es el fuerte de Evo Morales y que hay una moral machista, una conducta ética machista en la que los hijos son una verdadera carga y una verdadera molestia y que pues ellos son polígamos, tienen muchísimas mujeres y que por favor no los molesten con las cargas familiares y con los hijos y las responsabilidades. Es impensable un Evo Morales pasando una tarde haciendo las tareas con su hijo, eso no podría haber ocurrido jamás. Bueno, déjenme ver, el 16 aparece en la Plaza Murillo doña Alicia Mamani. Esto ocurrió en marzo del 17, para decir, era ministro don Eugenio Rojas, para decir que ella tiene un hijo de 15 años y que Eugenio Rojas, que en realidad nacieron mellizos, pero que uno de ellos murió, y que ella ha criado a un hijo de Eugenio Rojas y que Eugenio Rojas en 15 años no le ha dedicado una hora al hijo, es más, no lo había visto nunca. Fruto del escándalo y la denuncia de Alcira Mamani, después ella misma denuncia que el ministro había llamado a su hijo y lo había citado y que el hijo fue a la cita y que esta fue muy breve. ¿Qué era lo que estaba en juego? Estaba en juego la pensión familiar. Dona Alicia Mamani dice, he conseguido una pensión familiar y el ministro me da 1,000 bolivianos, es decir, poquito más de $100 para la mantención de mi hijo y además el monto que fijó el juez por todos los años que no atendió a su hijo, que era algo más de 22,000 bolivianos, resulta que él no quiere pagar. Gracias a una intervención de Radio Deseo, pues se habla con el ministerio y la asistente del ministro pues hace un alegato a favor del ministro. Estoy hablando de una funcionaria pública, de un asunto que es familiar, diciendo que el ministro va a apelar a la decisión del juez y que no va a pagar 22,000 y que solo va a pagar 15,000. En fin, regateó la deuda que tenía por pensiones familiares a su hijo. No se sabe si después lo vio o no lo vio, pero queda claro que afecto familiar o afecto paternal no tiene ninguno. Entonces, hay una conducta, ¿no?, que después nos llevará a los acontecimientos del 17, de marcada crueldad en este hombre que parece pues un santo, ¿no?, que parece buenísimo, de tono calmado en sus declaraciones, que parece muy paciente, en fin. Pero claro, debutó en política degollando perros y colgándolos en la entrada de Achacachi. Luego la actitud con su descendencia, con un hijo suyo, si no quiere a un hijo de él, ¿qué otro sentimiento noble podría
albergar en su alma. Si no tiene afecto por sus hijos, afecto al poder sí. El 17, ni bien él fue nombrado ministro de Desarrollo Productivo, se desata una serie de acontecimientos que cruzarán ese año en su pueblo natal, Achacachi, del que, reiteramos, fue alcalde. Él ya está como ministro de Evo Morales, y desde ese cargo él va a organizar una serie de acontecimientos, denunciado el grupo de llamados Ponchos Rojos, que en realidad no son Ponchos Rojos, sino son miembros del clan Rojas, así lo llamaron quienes fueron víctimas de la actuación de Rojas. Él siempre está agazapado, él no va a salir a dar la cara, ni va a ponerse a la cabeza de una manifestación ni de nada, pero es evidente que la actuación de él ha sido o estuvo coordinada con el propio presidente Evo Morales. Y es que los hechos se sucedieron así. Él toma posesión del ministerio en enero y en febrero el pueblo de Achacachi se subleva contra el alcalde Edgar Ramos, este policía que le dijo que había sido denunciado de haberse vendido al MAS y que luego aparece de alcalde y gana el 2015 las elecciones como alcalde de Achacachi, y el 2017 pues es acusado de malversación, corrupción, entre otras cosas. La gente le pide cuentas porque había gastado $100,000 en la construcción de 6 letrinas. Usted puede imaginar las letrinas más grandes, más caras del planeta. Y medio millón de bolivianos en un portón, además de otras cosas, ¿no? Si los alcaldes opositores no hubieran cometido estas fechorías, estarían fusilados en este momento, pero Edgar Ramos fue protegido. La gente le pidió rendición de cuentas y él se negó a dar rendición de cuentas, la gente se sublevó y le quemó la casa y el vehículo de Edgar Ramos. Eso aconteció un 15 de febrero, el del 17. Al día siguiente, resulta que a la cabeza de Tezanos, el que se hacía llamar defensor del pueblo, con la complicidad de la policía, obviamente en un acto organizado desde arriba, ¿no? Porque si aparece el defensor del pueblo y la policía recibe órdenes, quiere decir que tuvo la venia y la organización al más alto nivel en el gobierno. Llegan unos supuestos ponchos rojos que son campesinos del gobierno de Warisata, que es una población que compite en fuerza, en actividad económica, en importancia política con Achacachi. Y entonces Edgar Ramos entra a Achacachi con los de Warisata, asaltan todo lo que pueden asaltar, queman todo lo que pueden quemar y descapitalizan, porque Achacachi es un pueblo de comerciantes, roban todo lo que usted pueda imaginar, desde equipos electrodomésticos, las tiendas de celulares, hasta asaltos a todos los domicilios, polleras, sombreros, joyas, dinero en efectivo, y luego desaparecen después de haber cometido un delito con víctimas múltiples. Se vuelven a Warisata, protegidos por la policía, por Tezanos, por el gobierno, en fin. Fruto de este acontecimiento ocurrido en febrero, seguirán las protestas. Ramos no vuelve a pisar Achacachi, y en agosto, pidiendo la renuncia de Edgar Ramos, aparece nuevamente Felipe Quispe, el que fue el promotor de Eugenio Rojas,
sin Felipe Quispe, Eugenio Rojas no habría llegado a los cargos que llegó, porque fue Felipe Quispe el que lo promocionó para que sea alcalde de Achacachi. Y en agosto del 17 se verán frente a frente, aunque Eugenio Rojas de lejitos. ¿Por qué? Porque Felipe Quispe se pone a la cabeza de las luchas de Achacachi, que también es su pueblo, y organiza los bloqueos, unos bloqueos que duran 20 días en la carretera central que une La Paz con Copacabana, pasando por todas las comunidades y pueblos importantes de esa ruta, hasta que, pues empezando septiembre, el ministro de Gobierno decide la intervención del bloqueo, los gasifican, los golpean, en fin. El saldo, 40 dirigentes detenidos. De los 40, terminarán 22 y después 6 en la cárcel. El dirigente Elsner Larrazábal del Comité Cívico y Esnor Condori de las juntas vecinales, juntos con otros 3 o 4 más, terminan en prisión. Uno de ellos logra salir al exilio en el Perú porque era evidente que no los iban a soltar, ¿no? Fueron momentos muy duros para proteger a un alcalde masista corrupto, pero que era hombre clave del poder en la región, del poder político en la región de Eugenio Rojas. Recordarán que para recuperar a Achacachi, el gobierno, y por eso todo lo actuado no tiene que ver solo con Edgar Ramos ni con Eugenio Rojas, sino que tiene que ver con una actuación sistemática del gobierno, la represión, cómo movieron al defensor del pueblo, cómo se movió el ministro de gobierno y finalmente cómo se mueve el propio Evo Morales, que para agosto del 17, antes de la masiva detención de los dirigentes, con el fin de ablandar a Achacachi, organizan una parada militar en el Día de las Fuerzas Armadas en Achacachi. Pensaban que como iban a llegar las Fuerzas Armadas, pues Achacachi se iba a doblegar. Y no se doblegó, y no dejaron entrar a los militares, y no dejaron entrar a Evo Morales, quien al final tuvo que hacer su parada militar a 1 kilómetro de Achacachi. Estaban furiosos allá en el pueblo. Entonces, Eugenio Rojas optó por enfrentar a los comunarios campesinos con los pobladores de Achacachi, ¿no? Digamos los pueblerinos o los citadinos de Achacachi, para hacer una contradicción campo-ciudad y enfrentarlos. Y entonces la idea fue primero utilizó a la gente de Huarizata, pero ellos querían que los ponchos rojos, es decir, los campesinos de la provincia Omasuyos, se organicen detrás de Eugenio Rojas y mandarlos a ellos, ya no a los de Huarizata, sino a los comunarios colindantes de Achacachi, a los de Omasuyos, en contra del pueblo de Achacachi. Y entonces organiza Eugenio Rojas, ahí sí aparece, ahí sale de las tinieblas y junto con el canciller Guanacuni organizan un congreso en febrero del 18, un año después de los terribles acontecimientos de Achacachi. Un congreso para elegir a las nuevas autoridades de Omasuyos. El congreso termina con 22 heridos porque la gente de Achacachi, la gente de Omasuyos más que de Achacachi, se niega a ser sometida por el gobierno. Termina eso con sillas que vuelan de un lado para el otro, el ministro Rojas sale corriendo, el canciller sale corriendo y no los logran doblegar. Entonces, Omasuyos hace un congreso una semana después en Ancoraimes, y en Ancoraimes declaran a Eugenio Rojas como enemigo, lo desconocen como ministro y
Esto por la intromisión, primero por su actitud divisionista de querer enfrentar a la gente de Omasuyos, es decir, le salió el tiro por la culata, y por su injerencia política. En el Congreso oficialista habían llevado comida, refrescos, ¿sabes? Todo con plata del ministerio, obviamente. No pudieron. En el Congreso de Ancoraimes, en el que participan 20 cantones de los 24 existentes, allí además eligen las autoridades provinciales y cantonales. Todas, no es que eran opositoras, ¿no? Pero simplemente independientes del MAS. Simplemente, aunque hubieran sido antes del MAS, ya no querían ser pongos políticos, no de Evo Morales, pero de Eugenio Rojas. Y es allí donde se denuncia que existe el Clan Rojas, que el Clan Rojas fue en realidad el que movió todos estos acontecimientos luctuosos, tristes, que cruzaron la vida política de Achacachi, una localidad pujante que hoy es, ¿no?, una pequeña Venezuela, sin alcalde, porque se supone que el alcalde sigue gastándose la plata a manos llenas porque no le cerraron la billetera. Se instaló en el Alto, dicen que operaba en Guarizata, lo cierto que nunca más pisó, ni nunca más pisará Achacachi, pero el pueblo de Achacachi y sus comunidades colindantes, pues son del 17 a la fecha, ¿verdad? Todo este tiempo sin obras, sin presupuesto, sin que les llegue un peso y sin que nadie reponga el daño causado por el asalto del que fueron objeto, con sus dirigentes perseguidos, en fin, una catástrofe, sin capital, la gente se quedó sin plata, con las deudas en el banco, pero sin plata para mover el negocio, porque todos se lo llevaron los masistas que asaltaron esa localidad. Y después de estos congresos de principios del 18, ellos denuncian que el artífice de este desastre fue el ministro Eugenio Rojas, ¿no? Que tiene esta característica: no sale, no pone a la cara, salvo en este congreso que apareció junto con Guanacuni y del que tuvo que salir corriendo porque los de Omasuyos no se dejaron. Es más, esa reunión, el congreso que después hicieron en Alcoraimes, termina desconociendo no solamente a Edgar Ramos de Achacachi, pero a Roberto Huaycho de Santiago de Huata y Agustín Quispe de Guarina, 3 alcaldes masistas que se habían prestado a reprimir el bloqueo de Achacachi, que se habían prestado a las maniobras divisionistas del alcalde Eugenio Rojas. Bueno, la historia podría terminar ahí porque después de ese congreso, el MAS no volvió a intentar tomar el control de Omasuyos, pero eso ocurrió, estos congresos, no a Eugenio Rojas, ocurrió en febrero del año pasado. Y en marzo ocurre un hecho, un accidente de tránsito, entre comillas, sobre esa misma carretera a la altura de Guarina, cerca de un pueblo Cotacota o Cotacota, en la carretera Guarina a Chacachi, carretera asfaltada, aparece un cuerpo destrozado. Después se lo identifica, se trata de Alejandro Mamani. Alejandro Mamani fue electo en ese congreso de Alcoraimes como dirigente cantonal, es decir, el segundo dirigente más importante de la provincia Omasuyos, de la rebelde provincia Omasuyos. Y su cuerpo aparece torturado, aparece sin ojos, le habían cortado los testículos,
Y no lo más extraño, sino lo que confirma que esta muerte, al menos es sospechosa, escalofriante, es que la policía, ¿no?, que llega, no llega la policía técnica judicial, sino que llega la policía de tránsito ya con un informe redactado y dice: fue un accidente de tránsito, lo han atropellado a este pobre señor de 56 años y no hay nada más que investigar. Se cierra el caso porque es accidente, aquí no hay homicidio, no hay asesinato, no hay nada. Y la familia queda estremecida, los amigos, los dirigentes que se habían opuesto al gobierno en el Congreso de Ancoraimes, pues les viene un ras en la espalda porque ven el cuerpo de Alejandro Mamani como una amenaza de lo que les podría pasar si continúan en una actitud firme de oposición al clan de Eugenio Rojas. La familia no insistió en ninguna otra investigación. Además, no se podía investigar. El caso había sido cerrado. Vino un policía de tránsito, se llevó el cuerpo o los restos del cuerpo, ¿verdad? Los restos del cuerpo, con el informe cerrado. Fue atropellado. Obviamente no había ningún signo de que hubiera podido ocurrir un accidente de tránsito. Lo más probable es que fue asesinado en otro lugar y que llevaron los restos en bolsas de plástico, de basura, hasta la carretera y allí lo esparcieron los restos de Alejandro Mamani. Es un caso aparentemente cerrado, ¿no?, pero que algún día se tendrá que volver a abrir porque hay enormes sospechas de que fue asesinado. Luego, la policía aquí y allá, bueno, hubo un policía que dijo: mire, esto no es casual, pues hace muy poquito Alejandro Mamani estuvo en el pleito de los ponchos rojos. Hay una declaración oficial de un policía que callaron inmediatamente, pero todo indica que fue fruto de esta pugna terrible por controlar Omasuyos, aunque intentaron decir que él tenía pleitos en su comunidad por linderos, por vacas, por no sé qué, pero nada de eso puede explicar el cierre de un caso bajo el sello de accidente de tránsito. No se supo nada más, ni desde entonces se habla más de Achacachi, ni del bloqueo, ni sus detenidos, ni del daño económico, del daño político. Edgar Ramos está agazapado. Edgar Ramos también fue protagonista de amenazas feroces que nos lanzó desde su teléfono contra los periodistas de Cabildeo. La fiscalía no quiso investigar, nada se quiso investigar. Y ahora don Eugenio Rojas es el flamante gerente de EMAPA. Una carrera extraordinaria la de Eugenio Rojas, pues desde alcalde de Achacachi, pasando por senador, presidente del Senado, presidente del Estado plurinacional por algunas horas, viceministro de Desarrollo Rural, director ejecutivo del Fondo Indígena, ministro de Evo Morales, y ahora, a modo de consuelo, gerente de EMAPA. Me despido de ustedes con un abrazo cariñoso. Con otro informe especial estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.